La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. De acuerdo con la ley de Moisés, los levitas debían llevar el arca. Pero cuando los filisteos enviaron el arca de regreso a los israelitas, la cargaron en un carro, tirado por bueyes. Cuando David quiso que el arca fuera llevada a Jerusalén, la ciudad de David, él no buscó la voluntad de Dios, sino que actuó según su deseo y transportó el arca en un carro tirado por bueyes. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano para impedir que el arca se cayera. Inmediatamente, Dios lo hirió y murió. Aunque el arca no se hubiera caído, de todos modos, estaba en un carro de bueyes, y no en los hombros de los levitas. Cuando los levitas llevaban el arca para atravesar el río Jordán, a pesar de las grandes olas, el arca permanecía imperturbable. Esto nos muestra que Dios no está interesado en los planes del hombre. Este debe siempre someterse a Dios. Solo cuando Dios nos vacía completamente, su voluntad puede ser hecha sin ningún obstáculo. Si nos acercamos a Él con nuestras opiniones humanas, nunca podremos servirle apropiadamente. Dios gobierna por encima de todo, excepto de las maquinaciones del hombre. Las opiniones del hombre deben ser totalmente deshechas, y sus pensamientos rechazados, de tal manera que no pueda hacer sugerencias. Anteriormente teníamos libertad cuando vivíamos en el yo, pero en el momento en que nuestros pensamientos son capturados, la libertad se acaba. Como resultado, podemos obedecer a Cristo y tener la verdadera libertad, la libertad de estar en el Señor. En 2 Corintios 10:6 dice, y estamos prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Solo cuando los pensamientos son llevados cautivos, la obediencia llega a ser perfecta. La persona que todavía puede realizar actividades y expresar sus opiniones delante del Señor, no tiene una obediencia perfecta. El Señor se está preparando para traer castigo a los desobedientes tan pronto como cuando nuestra obediencia sea perfecta. Si damos giro completo y tenemos temor de expresar nuestras opiniones y propuestas, nuestra obediencia será perfecta y Dios manifestará su autoridad en la tierra. Si la iglesia no es sumisa, es imposible que los demás se sometan al Evangelio. Todos nosotros debemos aprender a ser restringidos. Nuestra boca necesita ser disciplinada para dejar de hablar, también nuestra mente para dejar de argumentar, y nuestros corazones para dejar de tomar decisiones. Si hacemos esto, se abrirá un camino glorioso delante de nosotros, y Dios manifestará su autoridad en la tierra. La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Capítulo 11. El límite de la sumisión. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. La sumisión es una actitud, mientras que la obediencia se muestra en la conducta. Hechos 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Sin embargo, los apóstoles no fueron rebeldes en su espíritu, ellos estaban sometidos a todas las autoridades. La obediencia no es absoluta. Algunas veces debemos obedecer, pero otras veces no podemos hacerlo, como en casos que atentan contra los asuntos básicos de nuestra fe, como por ejemplo, creer en el Señor y predicar el Evangelio. Un hijo puede decirle cualquier cosa a su padre, pero no puede tener una actitud rebelde. Nuestra sumisión siempre debe ser absoluta. En algunos asuntos no podemos obedecer, pero debemos permanecer en sumisión. Todo esto es un asunto de actitud. Hechos 15 es un ejemplo de la conferencia de una iglesia. En una conferencia podemos sugerir o debatir, pero cuando se toma una decisión, todos deben someterse. ¿Hasta dónde se debe obedecer? A la autoridad delegada. Si hay padres que les impiden a sus hijos asistir a las reuniones, estos deben mantener una actitud sumisos, pero no tienen que obedecerles. Como en el caso de los apóstoles, que de todos modos predicaron el Evangelio. Cuando los
judíos de la sinagoga se lo prohibieron, ellos fueron sumisos, pero siguieron predicando conforme a la comisión del Señor. Ellos escogieron predicar el Evangelio y no dejarse restringir por los líderes judíos. Esto no fue un desafío con peleas ni gritos, sino que fue un desacato con calma. Nunca debe haber una actitud obstinada ni palabras de oposición en contra de los que están en autoridad. Cuando el hombre tiene un encuentro con la autoridad, llega a ser tierno y dócil. La sumisión de una persona en su corazón, en actitud y en palabra, debe ser absoluta, no debe haber ninguna obstinación ni rebeldía. Cuando la autoridad delegada, aquellos que representan la autoridad de Dios, se opone a la autoridad directa, a Dios, debemos ser sumisos a la autoridad delegada más no obedientes. Resumamos este asunto en 3 puntos. 1. La obediencia es un asunto de conducta y, por ende, es relativa. La sumisión es un asunto de actitud y es incondicional. 2. Solo Dios es digno de una sumisión ilimitada. El hombre, que es inferior, debe recibir una sumisión limitada. 3. Si la autoridad delegada da una orden que obviamente contradice la orden de Dios, debemos someternos a esa autoridad, pero no tenemos que obedecerle. Solo debemos someternos incondicionalmente a la autoridad de Dios. No es obligación obedecer las órdenes que sean contrarias a Dios. Si los padres les piden a sus hijos que vayan a un lugar que a estos no les gusta, pero no es pecaminoso, tenemos un caso delicado. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es otro asunto. Si los padres insisten, los hijos no tienen otra opción que ir. Si todos los hijos tienen esta actitud, Dios los sustentará en esas circunstancias. Ejemplos de la Biblia. 1. Las parteras egipcias y la madre de Moisés desobedecieron la orden del faraón, por lo cual se pudo preservar la vida de Moisés. La Biblia las llama mujeres de fe. 2. Los 3 amigos de Daniel no adoraron la imagen del rey Nabucodonosor, desobedeciendo al rey, sin embargo, se sometieron al rey al estar dispuestos a ser quemados. 3. Daniel desafió el decreto del rey al orar a Dios, sin embargo se sometió al juicio del rey de ser echado al foso de los leones. 4. José huyó a Egipto con el Señor Jesús para evitar la matanza que el rey Herodes había decretado. 5. Pedro desobedeció la orden de los principales de la sinagoga y predicó el Evangelio, y les dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, se sometió a las cadenas y al encarcelamiento por parte de los líderes religiosos. Evidencias de sumisión a la autoridad. ¿Cómo sabemos si una persona se somete a la autoridad? He aquí algunas señales. 1. Tan pronto como una persona conoce la autoridad, busca la autoridad donde quiera que vaya. La iglesia es el lugar donde los creyentes aprenden a someterse a la autoridad. Aunque no hay sumisión en todo el mundo, el creyente debe aprender a someterse. Además, debe hacerlo de corazón y no de una manera externa. Si uno llega a conocer la sumisión, buscará la autoridad a donde quiera que vaya. 2. Si el hombre tiene un encuentro con la autoridad de Dios, será ablandado, debilitado y quebrantado, pues temerá cometer errores y llegará a ser una persona dócil. 3. Aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad no querrán ser autoridad, no se complacen en dar opiniones ni en controlar a los demás. Quienes se someten a la autoridad siempre temen cometer errores. Pero hay muchos que quieren ser consejeros de Dios. Solo los que no conocen la autoridad les agrada ser la autoridad. Aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad, mantendrán sus bocas cerradas y serán restringidos. No se atreverán a hablar descuidadamente, porque están conscientes de la autoridad que está dentro de ellos. Si un hombre ha tenido un encuentro con la autoridad, detectará inmediatamente toda transgresión a la misma y podrá ver claramente mucha iniquidad y rebelión. También reconocerá el principio de la iniquidad que abunda en todo lugar, tanto en el mundo como también en la iglesia. Solo quienes han tenido un encuentro con la autoridad pueden guiar a
otros a sumisión, y únicamente cuando los hermanos y hermanas son sumisos a la autoridad, la Iglesia tendrá un testimonio y avanzará en la tierra. Para mantener el orden de autoridad, es necesario conocer la autoridad. Si uno no ha tenido un encuentro con la autoridad y no conoce el principio de la sumisión, no podrá guiar a otros por este camino. Si uno junta dos perros, no puede hacer que uno sea la autoridad ni que el otro se le someta. Sería un esfuerzo inútil. Cuando uno tiene un encuentro con la autoridad, todo estará resuelto. De ahí en adelante, si no se sujeta a la autoridad, se dará cuenta de que él ha desobedecido a Dios mismo. Si una persona no ha visto la autoridad, es inútil hacerle ver sus errores. Cuando se presente esa situación, debemos contenernos para no caer en la misma rebelión. El caso de Martín Lutero. Y de salir de las denominaciones. Era correcto que Martín Lutero se levantara y hablara del principio de la justificación por medio de la fe. También está bien que nosotros salgamos de las denominaciones para mantenernos en el testimonio de la unidad en la iglesia local. Ya que hemos visto la gloria de Cristo y el cuerpo de Cristo, no debemos tener otro nombre aparte del nombre del Señor. El nombre del Señor es el más importante. ¿Por qué la salvación no se lleva a cabo solamente por medio de la sangre de Cristo, sino también por medio del nombre del Señor? Esto se debe a que ese nombre significa resurrección y ascensión. Dios tiene una sola manera de salvarnos y la puso bajo el nombre del Señor. En el bautismo somos sumergidos en el nombre del Señor y al reunirnos lo hacemos en su nombre. Por lo tanto, la cruz y la sangre solas no resuelven el problema de las denominaciones. Si hemos visto la gloria de la ascensión, no insistiremos en asignarnos ningún otro nombre que no sea el del Señor. Debemos exaltar solo el nombre del Señor. Y no debemos tener ningún otro nombre. Las organizaciones o denominaciones de hoy han desechado la gloria del Señor, lo cual es una blasfemia para Él. La vida y la autoridad. La Iglesia es sustentada por dos cosas, la vida y la autoridad. La vida se relaciona con nuestra sujeción a la autoridad. Las dificultades que surgen en la Iglesia rara vez se deben a la desobediencia. Por lo general, surgen por la falta de sumisión. El principio fundamental de la vida en nosotros hace que nos sometamos, de la misma manera en que el principio de la vida de un ave la hace volar y en que la vida de un pez le hace nadar. El camino a la unidad descrita en Efesios 4 parece estar lejos de nuestra realidad actual. Pero si el hombre tiene un encuentro con la autoridad, el camino no estará lejos. Todos los santos podrán tener diferentes opiniones, pero no habrá rebelión. Si la sumisión proviene del corazón, todos llegaremos a la unidad de la fe. Nosotros tenemos la vida, y el principio de la vida está abierto para nosotros. Si el Señor tiene misericordia de nosotros, podremos tomar este camino rápidamente. La vida no solamente elimina el pecado, sino que también produce sumisión en nosotros, lo cual es más crucial. Una vez que el espíritu de rebelión sale de nosotros, el espíritu de sumisión es restaurado, y lo descrito en Efesios 4 se manifiesta ante nuestros ojos. Si todas las iglesias toman el camino de la sumisión, estos hechos gloriosos se abrirán delante de nosotros. La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Segunda parte. ¿Cómo se conduce? La autoridad delegada de Dios. Capítulo 12. La persona a la que Dios da su autoridad. La sumisión a la autoridad delegada. ¿Y cómo ser una autoridad delegada? Los hijos de Dios deben aprender a conocer la autoridad y averiguar a quién deben someterse. A donde quiera que vayan, lo primero que deben preguntarse es quién es la autoridad a la cual deben someterse. Tan pronto nos mudemos a un lugar, no debemos tratar de ser el líder, ni procurar que otros se sometan a nosotros. Por el contrario, debemos ser como el centurión, que le dijo al Señor Jesús:
porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Mt. 8:9. Vemos a un hombre que conocía la autoridad. Él podía someterse a la autoridad y, por eso mismo podía ser una autoridad delegada. Dijimos que Dios sustenta todo el universo por medio de su autoridad. Él también engendra hijos, Jn 1:12, y los mantiene unidos por medio de ella. Por lo tanto, si uno es independiente e individualista y no se somete a la autoridad delegada por Dios, es rebelde en cuanto a la administración que Dios ejerce sobre todo el universo, y no podrá estar en armonía con los demás hijos de Dios. En tal caso, no podrá llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Dios ha establecido autoridades delegadas en la Iglesia, la cual es edificada y sustentada por la autoridad de Dios. Por esta razón, todo hijo de Dios debe buscar la autoridad a la cual debe someterse, de tal manera que pueda coordinar armoniosamente con otros. Desafortunadamente, muchas personas han fracasado en este aspecto. Si no conocemos el objeto de nuestra fe, no podremos creer. Si no conocemos el objeto de nuestro amor, no podremos amar. Si queremos que una persona crea en algo, debemos primero mostrarle el objeto de su fe, y si queremos que una persona ame a alguien, primero debemos presentarle a ese alguien. De la misma manera, si no conocemos el objeto de nuestra sumisión, no sabremos someternos. A fin de enseñarle a una persona la sumisión, primero debemos permitirle que conozca a quien debe someterse. Hay muchas autoridades delegadas en la Iglesia, a las cuales debemos someternos. Cuando nos sometemos a ellas, nos sometemos a Dios. Muchas personas pueden predicar acerca de la sumisión, sin que ellas mismas se sometan a alguna autoridad. Debemos someternos a la autoridad para poder llegar a ser una autoridad delegada por Dios. Además, no podemos someternos solo a quienes nos agradan, sino a todas las autoridades que haya sobre nosotros. Inclusive, debemos someternos al policía que patrulla en la calle. La necesidad de encontrarnos con la autoridad. Existen muchas autoridades en la Iglesia que están sobre uno, a las cuales uno debe aprender a someterse. Debemos aprender a reconocer las diferentes autoridades y la autoridad que hay en otros. Una vez que encontramos que cierta persona tiene autoridad, debemos someternos a ella inmediatamente. No tenemos que analizarla cuidadosamente y luego decidir si hemos de someternos a ella. Si calculamos si una persona es digna de su sumisión o no, solo nos hemos encontrado con la persona, mas no con la autoridad. Si uno no se ha encontrado con la autoridad ni sabe someterse a ella, jamás podrá ser una autoridad delegada. A menos que juzguemos primero el pecado de rebelión en nosotros, no conoceremos el significado de la sumisión. Los hijos de Dios no deben ser desorganizados ni indisciplinados. Si no hay un testimonio claro entre los hijos de Dios, no existirán la iglesia ni ministerio ni la obra. Debemos darnos cuenta de que este es un problema grave. Por eso, debemos presentar este delicado asunto delante del Señor y encontrarnos con la autoridad. Debemos aprender a someternos unos a otros y también a las autoridades delegadas. Solamente al hacerlo, podremos ser una autoridad delegada. 3 requisitos para ser una autoridad delegada. Ya estudiamos la clase de persona que Dios usa como autoridad delegada. A fin de ser dicha autoridad, es necesario llenar 3 requisitos básicos fuera de conocer la autoridad de Dios y de someterse a la misma. Reconocer que toda autoridad procede de Dios. Una autoridad delegada debe recordar que toda autoridad procede de Dios, quien las estableció todas. Por lo tanto, si alguna persona tiene autoridad, ésta proviene de Dios. Nuestras opiniones personales no pueden llegar a ser una ley por la cual se rijan los demás. Tampoco nuestras ideas, nuestros puntos de vista ni nuestras propuestas merecen ser tenidas en cuenta, pues no son mejores que las de los que están bajo nuestra autoridad. Debemos recordar que toda autoridad procede de Dios. De hecho,
La única autoridad que es verdadera es la que procede de Dios y solo esa autoridad puede esperar sumisión. Solamente podemos pedirle a los hermanos y hermanas que se sometan a la autoridad que tenemos, si ésta proviene de Dios. Una autoridad delegada puede ser solamente una que se ha recibido de Dios. En tal caso, la persona no puede presumir de su autoridad, porque solo tiene una autoridad delegada, no algo que proceda de ella misma. Este es un problema básico entre nosotros. Las autoridades delegadas deben recordar que son solamente representantes de Dios y que no tienen autoridad en sí mismas. No importa si nos encontramos en el mundo, en la iglesia o en la obra de Dios, siempre debemos recordar que no tenemos ninguna autoridad en nosotros mismos. También debemos recordar que nadie en todo el universo tiene autoridad en sí mismo, pues ésta procede de Dios. Las autoridades que hoy vemos son hombres que ejercen la autoridad de Dios, pues no existen autoridades que se originen en el hombre. La policía, por ejemplo, simplemente se encarga de hacer cumplir la ley. De la misma manera, los jueces ejecutan la ley. Todos los oficiales y autoridades del mundo son establecidas por Dios y su función es hacer cumplir la ley. Ellos aplican la ley como expresión de la autoridad de Dios. No pueden establecer ninguna ley por su propia cuenta. Todas las autoridades que hay en la iglesia son delegadas por Dios. Solamente tenemos autoridad porque representamos la autoridad de Dios. No existe ningún elemento intrínseco en nosotros que nos haga diferentes a los demás ni que nos dé el derecho de ser una autoridad. Una persona puede llegar a ser una autoridad debido a que conoce la voluntad, la intención y los pensamientos de Dios. Uno no llega a ser una autoridad debido a sus propias ideas u opiniones, sino debido a su comprensión de la voluntad y el deseo de Dios. Uno no debe esperar que otros se sometan a su propia voluntad u opinión. Una persona puede representar la autoridad dependiendo de cuánto conoce la voluntad y los pensamientos de Dios. Recordemos que no poseemos nada en nosotros mismos que pueda reclamar sumisión de parte de otros. Solo cuando llegamos a conocer la voluntad de Dios, podemos pedir que otros se nos sometan. Cuando nos relacionamos con alguien debemos tener la certeza de que conocemos la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer en ese momento. Si entendemos claramente los caminos de Dios, podremos actuar como su autoridad delegada. Solo así podemos servir a otros con la autoridad, pues sin ella no tenemos ninguna autoridad a la cual otros puedan someterse. Nadie que no haya aprendido a someterse a la autoridad de Dios o que desconozca su voluntad puede llegar a ser una autoridad delegada por Él. Supongamos que un hombre representa a una empresa en la realización de algún negocio. Él no puede hacer ofertas basándose en sus propias ideas, ni puede hacer una promesa según sus propios gustos, ni puede tomar sus propias decisiones para firmar un contrato. Primero debe averiguar los planes del gerente, saber lo que desea que diga y en qué circunstancias y condiciones debe firmar el contrato. De la misma manera, si deseamos ser una autoridad delegada por Dios, primero debemos entender su voluntad y su manera de actuar. Solo entonces, podremos ejercer su autoridad. Para ser una autoridad delegada, es necesario conocer a la persona a la cual se representa. Uno no puede salir con sus propias ideas ni pensamientos ni palabras. La persona en la cual Dios delega autoridad primero debe conocer la voluntad de Dios, y no puede dar órdenes que Dios no haya dado. Supongamos que uno le dice a alguien que haga algo, y supongamos que éste acude al Señor junto con uno para consultarle a Él sobre este asunto, y si Dios no acepta lo que uno le dijo a esa persona, uno estará representándose a sí mismo y no a Dios. Esta es la razón por la cual debemos entender la voluntad de Dios y ejercerla. Si hacemos esto, Dios respaldará lo que hacemos y tendremos autoridad, ya que Él respaldará nuestras decisiones. Lo que proviene de nosotros no tiene ninguna autoridad. En lo espiritual, debemos aprender a escalar alto y a cavar profundo. Siempre debemos buscar un conocimiento más profundo y rico de los caminos y la voluntad de Dios. También necesitamos recibir mucha revelación y conocimiento.
Necesitamos aprender muchas cosas y adquirir toda clase de experiencias. Por lo tanto, debemos ver lo que otros no han visto y tocar lo que otros no han tocado, ya que lo que hacemos depende de lo que hemos aprendido delante del Señor, y lo que decimos de lo que hemos percibido y experimentado delante del Señor. Si tenemos suficientes experiencias con el Señor y hemos conocido suficientemente sus caminos, tendremos la osadía de declarar lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido y lo que hemos experimentado de Él. Cuando hacemos esto, tendremos autoridad. Sin Dios no hay autoridad. Aquellos que no han visto nada delante de Dios, no tienen ninguna autoridad ante los hombres. Todas las autoridades se basan en nuestro conocimiento y en lo que hemos aprendido delante de Dios. Algunos ancianos pueden pensar que pueden imponer sus ideas a los jóvenes, algunos hermanos creen que pueden imponerse a las hermanas y algunas personas activas tal vez piensen que pueden subyugar a los pasivos. Pero tales intenciones no producirán resultados. Si uno desea ser una autoridad y que los demás se le sometan, lo primero que debe hacer es conocer la autoridad uno mismo, también debe conocer a Dios y comprender su voluntad. Solo entonces podrá ser un delegado de la autoridad de Dios. Aprender a negarnos a nosotros mismos. El segundo requisito básico para ser una autoridad delegada es negarnos a nosotros mismos. Para entender claramente la voluntad de Dios, no debemos empezar a hablar ni ejercer ninguna autoridad. La autoridad delegada por Dios no solo debe conocer la autoridad de Él, sino que también debe aprender a negarse a sí misma. Recordemos que ni Dios ni los hermanos valoran nuestra opinión. Temo que la única persona en todo el mundo que valora su opinión es uno mismo. Si uno piensa que su opinión es la mejor, que Dios la valora y que los hermanos y hermanas honran sus ideas, está soñando. No sea tan necio como para imponer sus ideas unilateralmente. Tememos a quienes ofrecen muchas opiniones y a quienes tienen muchas ideas, aquellos que les gusta ser consejeros. Tememos a quienes todo lo toman a modo personal. Hay personas a las que les agrada aconsejar a otros y ofrecerles diversos planes y propuestas. Cuando se les da la oportunidad, expresan sus opiniones. Tales personas no podrían ser un presidente, ni un jefe, ni un policía. Piensan que saben lo que deben hacer los que están en alguna adversidad, a pesar de no haber pasado por eso ellas mismas. Aun si no se les da la oportunidad, tratan todavía de interrumpir con una o dos palabras, y si no pueden encontrar la oportunidad de hablar en frente de otros, lo harán a sus espaldas. Recordemos que Dios nunca delegará su autoridad a alguien que tenga muchas opiniones, propuestas y puntos de vista. No le pediríamos a una persona que le gusta gastar dinero que administre nuestra cuenta bancaria, pues no queremos arriesgar nuestros bienes. De la misma manera, Dios no le pedirá a una persona que le gusta expresar su opinión que sea su autoridad delegada, debido a que él tampoco desea arriesgar sus bienes. El Señor primero debe quebrantar todo nuestro ser, antes de que podamos llegar a ser su autoridad delegada. Según lo que he podido observar, no creo que Dios escoja a una persona que está llena de opiniones para que sea su autoridad delegada. Tal persona debe pasar primero por el quebrantamiento y renunciar a su deseo de entrometerse en los asuntos de otros y de actuar como consejero. Dios quiere que representemos su autoridad, no que la reemplacemos. Es cierto que somos como Dios en muchos aspectos, pero Él continúa siendo el único soberano en su posición y el único digno de adoración. Su voluntad le pertenece solo a Él es supremo y soberano sobre todas las cosas. Él nunca busca nuestro consejo ni tampoco desea que seamos sus consejeros. Esta es la razón por la cual la autoridad que Él delega no debe tomarse a modo personal. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.